Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más. Es una gran bendición de parte de Dios, un gran placer de veras estar sirviendo a Dios y a todos ustedes, llegando ante ustedes, sintonizándonos por YouTube. Gracias a Dios que está poniendo estos medios, y quiero decirles, hermanos, que los amo en el amor de Cristo. Somos una familia en el Señor y es para mí de veras gran bendición estar sirviendo a Dios y a todos ustedes. Hoy, el tema de hoy, hermanos, se encuentra en el libro de Efesios. Es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1 y verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Sí. Aquí comienza en su escritura Pablo, en su carta, cuando le escribe, identificándose primeramente él ante su audiencia, y está diciendo: apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esa es su presentación. Está presentando como Pablo, como apóstol de Jesucristo. Pero un punto muy interesante es que Pablo, amados, está diciendo, Pablo, apóstol, ¿verdad?, de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Está diciendo que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? No es entonces por la voluntad de él, no es por voluntad humana, es por la voluntad de Dios. Y esto es lo glorioso, amados, del poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Que esta carta que Pablo está mandando es poderosa porque es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió en su voluntad a Pablo. En la voluntad de Dios fue escogido Pablo. Y luego, hermano, habla Pablo y dice, ¿verdad? Describe a quién le está mandando esta carta. Luego identifica y presenta a quienes él se la está enviando. Y dice, ¿verdad? Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. A los santos y fieles. Aquí, hermano, hay algo, un punto muy interesante y muy glorioso, ¿verdad? Que no son los efesios los que están diciendo, ¿verdad? Ellos identificándose, diciendo, somos santos y fieles. No, pero es Pablo quien está diciendo que esa carta va, ¿verdad?, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Porque una cosa es, ¿verdad?, que el pastor Antonio Vargas que diga, oh, qué santificado estoy, ¿verdad?, qué fiel a Dios soy. Esa es una cosa, y otra cosa, hermanos, es que alguien dijera, mira al pastor, qué santificado a Dios, qué fiel a Dios, ¿verdad? O que ustedes dijeran, oh, qué santo soy, o qué santa soy, o qué fiel soy, ¿verdad? Es muy diferente a que alguien más dijera, mira el hermano, mira la hermana, qué santificados se ven y qué fieles a Dios son, ¿verdad? Y esa es una de las bendiciones más grandes que podamos tener los humanos, amados de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, representamos a Dios. Es lo que nosotros representamos y representamos su palabra. Dice el verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahora Pablo, ¿verdad?, está diciéndoles gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Las palabras de Pablo son para gracia y para paz entre vosotros. En otras palabras, que entre ustedes,
¿verdad? Santos, fieles de Dios, haya la paz, la gracia de Dios. Les deseo que la gracia y la paz de Dios esté entre ustedes y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo para completar, ¿verdad? La forma que Pablo se está dirigiendo en su carta y se está expresando a los Efesios. Aquí, hermanos, en la carta luego Pablo comienza a dar una afirmación de doctrina a los Efesios de la palabra de Dios. En esa afirmación de doctrina, él, ¿verdad?, les ilustra el origen de la iglesia. Alabado sea Dios. En el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Fíjate cómo Pablo en su carta escribiendo está, ¿verdad?, él expresándose tan hermoso, dándole a Dios la gloria, porque está diciendo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bendito sea. Es hermano, una de las, ¿verdad?, actividades más lindas y más hermosas que hay, ¿verdad? Darle a Dios la gloria, decir bendito sea Dios, qué grande es Dios, glorificado sea Dios, ¿verdad? Es algo, hermano, de lo más lindo, de lo más hermoso cuando nosotros, hermanos, ¿verdad?, glorificamos a Dios, estamos siendo, ¿verdad?, instrumentos para gloria de su nombre, hijos y hijas suyas para gloria de su nombre, ¿verdad? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Ya está hablando, ¿verdad?, de los Efesios y él mismo se está poniendo porque dice, ¿verdad?, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Está hablando de nuestro Dios, ¿verdad?, que Él nos bendijo, ¿verdad?, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Hermanos, realmente las bendiciones que nos da Dios son espirituales. Ese es el estilo, ¿verdad?, de las características de nuestro Dios, que las principales bendiciones más valerosas son las bendiciones espirituales. Y aquí Pablo les dice a los Efesios, ¿verdad?, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. El verso 4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Aquí Pablo está, ¿verdad?, ilustrando un grande misterio. Está escribiendo un misterio grande, ¿verdad? Que el misterio es ¿verdad? Que diciéndoles, Dios nos escogió, ¿verdad?, a nosotros, pero Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Desde antes que fueran nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, etc. Desde antes que se formara, ¿verdad?, el mar, la tierra, ¿verdad? Desde antes que se fundara el mundo, ¿verdad? Está Pablo, ¿verdad?, hablando de este gran misterio y ministerio, que Dios nos ha escogido desde antes que se formara, ¿verdad?, que se fundara el mundo. Gloria a Dios. Sí. Dice, ¿verdad?, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Luego Pablo aquí, hermano, dice para que empieza a escribir y a decirles a los Efesios cuál fue el propósito, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, de que nos haya Él escogido desde antes de la fundación del mundo. Dice aquí, hermanos, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Ese fue el propósito de Dios, amados hermanos, ¿verdad? ¿Por qué, amados hermanos, verdad? Porque esa es la voluntad de Dios.
Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que es Dios, hermano. Dios es santo, Dios es puro, Dios es sin mancha, Dios es verdadero. Y para eso nos escogió Él, para que fuéramos santos, limpios, puros y sin mancha. Gloria a Dios, y viviéramos, amados hermanos, una vida, ¿verdad? Siempre en Dios, en el redil del Señor, en los caminos de Dios, en el camino del Señor, ¿verdad? Dios aquí, hermano, ¿verdad? Vemos que no cabe la palabra de andar en el pecado, de andar en la maldad, en la mentira, en la suciedad del pecado, ¿verdad? Viviendo una vida pecaminosa delante de Dios, ¿verdad? Dios no escogió a nadie para que fuera un depravador sexual. Dios no escogió a nadie, hermano, para que fuera, ¿verdad?, un abusador, un injusto. Dios no escogió, ¿verdad?, a nadie para que fuera un ladrón, ¿verdad?, y para que, ¿verdad?, anduviera en el pecado. Ese no fue el propósito divino, ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios lo acabamos de ver aquí en la carta de Pablo, que fue ¿para qué? Para que viviéramos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Dice el verso 5, santos y sin mancha delante de Él y en amor. Sí, también en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Mire qué lindo y qué precioso sigue hablando la carta de Pablo a los Efesios, ¿sí? Que Él nos predestinó para esto, hermanos, ¿verdad? Para que fuéramos santos y sin mancha, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Solamente por el afecto de su voluntad. ¿Y por medio de quién? De Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. El verso final que vamos a leer dice, ¿verdad? El verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta el día de redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Sí, termina diciendo, hermano, que esa vida santa, esa vida limpia, esa vida fiel a Dios, ¿verdad?, que nos hace hijos y hijas de Dios, que nos ha adoptado Él por medio de Jesucristo, hermanos, habiéndonos santificado, purificado, gloria a Dios, ¿verdad?, por su palabra, por su muerte en la cruz del Calvario, por su sangre que fue derramada, nos limpió, nos purificó, nos perdonó, nos santificó a nosotros, gloria a Dios, ¿verdad?, para que nuestro estilo de vida, ¿verdad?, sea lo que Dios hizo de nosotros, vivir una vida santa, limpia, pura, delante de Dios, fiel a Dios, como hijos y hijas de Dios, ameritando, hermano, nuestros hechos, ¿verdad?, que con nuestros hechos demos testimonio que somos hijos y hijas de Dios, viviendo unas vidas apartadas del mal y del pecado, ¿verdad? Sí, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria, ¿verdad? Esa es la gloriosa bendición, ¿verdad? Que está claro aquí, hermano, lo que Dios les habla a los Efesios en la carta, ¿verdad? Para todo lo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y termina diciendo que para alabanza de su gloria. Para eso nos ha escogido Dios, para alabanza de su gloria. Amados hermanos, entonces, ¿verdad? Notemos que no es la idea del pastor Vargas, de mí, no es un mensaje, ¿verdad?, dado por lo que pensé, ¿verdad? Es la palabra de Dios, la Biblia la que está hablando y dando el mensaje del Señor, ¿verdad?
todos los que hayan escuchado, hermanos, hayan sintonizado y escuchado esta palabra de Dios, este mensaje, y hemos visto el molde de Dios, la habitación, la sala, en la forma como quiere Dios que vivamos, ¿sí? Voy a nombrarle una sala en la forma de Dios que vivamos, como acomodas tú los muebles aquí, allá, y le dices, oh, qué bien quedó, ¿verdad? Alguien dice, en este caso casi siempre, ¿verdad? La esposa le toca decir, quiero aquí el mueble y quiero el mueble allá. Y cuando se le ha puesto el mueble, está contenta porque se puso en el lugar exacto donde ella, ¿verdad? Dispuso y lo mira hermoso. Ahí está contenta y dice qué bien quedó. Así es la palabra de Dios y así es Dios. La palabra de Dios se da, no vuelve vacía. Es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Es una palabra poderosa. Dios nos habla y nos dice cómo quiere los muebles, cómo quiere nuestra vida que vivamos, ¿verdad? En este caso, apartados del mal, de la maldad, viviendo una vida santa, fiel a Dios y limpia. Es lo que nos habla Dios en su palabra. Para entonces, hermanos, ¿verdad? Él nos habla que entonces, porque somos hijos y hijas de Dios, gloria al Señor, y para alabanza de su gloria, para eso nos ha escogido. Y si nosotros, hermanos, hacemos caso a la palabra de Dios y vivimos en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Dios estará contento, estará agradado con nosotros. Y podremos dar un testimonio a aquellos que no conocen a Dios poderoso, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Podrán ellos, hermanos, ver la luz de Dios y ser alumbrados y venir al Señor, venir a Cristo, ¿verdad? Si a la luz de la palabra, hermano, que hemos explicado hoy, alguien, ¿verdad? Ve que no está ahí, en ese lugar, en la palabra de Dios, hermanos, en ese lugar donde la palabra de Dios nos ha hablado, Dios te habla ahora que vengas a este molde de su palabra, a lo que Él nos ha revelado, y que te acerques a Dios si andas lejos de los caminos de Dios y te has retirado. Si ya eres cristiano, hermanos, y todavía andas en algunas cosas del mundo de pecado, que ese no es para lo que Dios nos escogió, ese no es el plan, y ahora, hermano, te ha iluminado Dios, ven, acércate más a Dios, deja los malos caminos y dile a Dios, perdóname, y acércate a la luz de la palabra de Dios. Y si hay alguien también que no conoce a Cristo como Salvador personal, que no se ha entregado y que anda viviendo en las tinieblas y en el pecado, hoy es el tiempo de salvación. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y si haces esto, dice la Biblia, que serás salvo. Damos gracias a Dios, hermanos, vamos a orar para finalizar. Y vamos a recibir la bendición. Padre Dios Todopoderoso, recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, Señor, pidiendo la bendición sobre nosotros y nuestras familias. Dándote gracias, Señor, nos despedimos. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que sean bendecidos ricamente. Hasta la próxima. Amén, amén y amén.